Feliz tarde para todos ustedes, actores productivos, con los temas de actualidad y los que nos entrañan por un mejor mañana en producción agrícola. El riego, indispensable, y más que todo frente a una problemática muy grande de la cual nos va a hablar enseguida el ingeniero Randall Ortiz. Muy buenas tardes. Usted se encuentra en la ciudad de Loja. ¿Qué tal el tiempo por allá? ¿Ya empezó a llover? ¿La gente se anima a sembrar maíz y otros cultivos o no? ¿Cómo Sí, está buenas usted? tardes. Un gusto saludarlo. Contento de estar en su programa y espero que en los siguientes minutos sean bastante productivos. Sí, acá el invierno ya empezó fuerte, con mucho frío, que de todas maneras sí afecta a los cultivos por ese tema de cambio climático. No solo se está lloviendo, sino adicionalmente es frío, especialmente en la parte alta y en la zona costera, en cambio, hay un déficit de precipitaciones, es decir, es algo bastante complejo. Aún todavía nuestros compañeros agricultores que han sembrado maíz, especialmente en la Ujú. zona de Pindal, están con un poco de problemas porque no hay las precipitaciones esperadas. Se anticiparon a las siembras y entonces puede El haber problemas problema de... es que, a ver, normalmente la precipitación Sí, nuestra está un poco, podemos de seguirla con el tema de Chile, por ejemplo. En Chile, este año es el séptimo, octavo año de sequía consecutivo. la niña. Y claro, por fenómeno del niño. Entonces, nosotros acá prácticamente es algo muy parecido. Estamos en un año que va a ser bastante crítico. Ojalá las precipitaciones de marzo a abril ayuden para poder complementar la necesidad de agua que requiere especialmente el cultivo de maíz, que es la zona costera. Bueno, yo le digo, profesor, usted ha sido invitado como docente para un seminario sobre avances tecnológicos del riego tecnificado frente al cambio climático que promueve la SPOL. Usted es docente de la Universidad Católica allá en Loja. Este evento va a ser muy pronto, la próxima semana, Sí. y yo quiero pues aprovechar todo ese conocimiento para que usted nos dedique algunos minutos, nos ilustre sobre el particular. La SPOL está organizando una maestría profesionalizante en lo que se llama riego tecnificado y fertirrigación. Básicamente, esta maestría tiene como enfoque, por ejemplo, es un posgrado profesionalizante en donde el participante estará capacitado para aplicar los conocimientos y fundamentos principales del diseño, funcionamiento, operación y mantenimiento y control de sistemas de riego tecnificado, de tal forma que podrá manejar y gestionar de un modo más efectivo el recurso hídrico en los predios agrícolas dentro de un contexto de mejoras tecnológicas. Pero esto a su vez, irregularidad creciente de la disponibilidad de agua de riego y el manejo de plantaciones con fines comerciales como de conservación. Voy a hacer un pequeño listado de los grandes módulos que se van a estudiar acá, que es el módulo de física de suelos, hidráulica aplicada al riego, modelación del requerimiento hídrico, drenaje de tierras agrícolas, diseño de sistemas de riego a presión, como es aspersión, microaspersión y goteo, manejo, evaluación y programación del riego a presión, programación y automatización de la fertirrigación, sistemas de bombeo y automatización de sistemas de riego a presión y análisis de costos y planificación de proyectos de riego. Y finalmente, pues un proyecto de titulación. Bien, como podemos ver, esta maestría es única en el país, es única en Sudamérica, puesto que está orientada exclusivamente a resolver el problema de manejo del agua o manejo de sistemas de irrigación en la agricultura ecuatoriana, que puede ser en la costa y en la sierra, y por qué no decirlo en la Amazonía. Entonces,
vamos a explicar un poquito aquí el contexto, cómo está concebido esta maestría. En esta imagen que tenemos aquí podemos ver un sistema de riego por aspersión. Para poderlo operar eficientemente, sacarle el máximo provecho al volumen de agua que se utiliza, al clima, al suelo, a la planta, y a los fertilizantes. Entonces está estructurado en varios módulos. El primero, que es la física de suelos, que nos va a permitir entender qué está pasando en el subsuelo, en donde la planta crece y en donde aplicamos el agua. Entonces, los profesionales que van a salir aquí van a entender cuando nosotros vamos a cualquier campo cultivado, sean bananeras, cacaoteras, plantaciones de limón, de aguacate, de hortalizas, de pastizales en el cultivo de la sierra, como es el tema de cultivo de rosas, flores bajo invernadero. Esta maestría les va a permitir resolver muchos inconvenientes que hoy por hoy hay en el tema del manejo de sistemas de irrigación. Bien, entonces tenemos un módulo de física de suelos que nos permite entender el movimiento del agua, el potencial energético del agua en el suelo, la porosidad, la velocidad de infiltración que son necesarios y básicos dentro del manejo del agua de riego en cualquier cultivo, sean estos cultivos de la costa o cultivos andinos. Luego tenemos el tema de necesidades hídricas, es decir, este cultivo que vemos de aquí va a tener una necesidad de agua, sí, que va a ir variando conforme el cultivo va creciendo. Entonces nosotros podemos decir que una vez que entendamos cuál es la tasa de crecimiento y la demanda de agua de los cultivos, entonces podemos planificar semanalmente, en forma diaria, semanal o en forma mensual, la aplicación del agua al cultivo para obtener su máximo rendimiento. Luego entramos a lo que es el riego tecnificado, en donde básicamente aquí se estudia, que es lo fuerte de los módulos, el diseño hidráulico y agronómico de sistemas de riego por aspersión, microaspersión y goteo, de tal manera que se va a recibir o se van a cubrir esos tres sistemas de irrigación. En definitiva, en este módulo, los maestrantes van a aprender a dimensionar una estación de bombeo con una estación de filtrado, una red de tuberías, unos elevadores, unos aspersores, ya sea tanto en el mismo nivel en riego por aspersión, microaspersión y goteo. Además de los automatismos, es decir, cómo vamos a automatizar la operación de este sistema de irrigación. Nosotros aquí podemos ver una tubería en donde podemos ver por donde el agua fluye y obviamente, pues desde el punto de vista técnico debemos saber cuál es la función de esta tubería, qué caudales máximos puede transportar, cuál es la presión que yo voy a entregar a través de mi sistema de irrigación. Y luego en el tema de la automatización, la idea es básicamente ir al sistema que hoy conocemos como agricultura 4.0, es decir, a través de sensores de humedad en el suelo, a través de estaciones climatológicas y de estaciones de monitoreo de los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, poder conocer cuál es la tendencia o cómo son utilizadas por las plantas y luego a través de la inteligencia artificial, hoy hay controladores de riego inteligentes, que en función de esas variables van a programar la aplicación del agua y la nutrición de acuerdo a la necesidad de los cultivos. Como complemento, la maestría tiene un módulo muy fuerte de fertilización, en donde aquí se estudia la fertilidad del suelo, la necesidad de nutrientes que tiene la planta y cómo los debo aplicar yo a través de mi sistema de riego, cualquier método de aplicación del agua que yo tenga en parcela. Esto le va a permitir al profesional aplicar la cantidad de fertilizantes de acuerdo al estado fenológico del cultivo o de acuerdo a la demanda de nutrimentos de la planta. Entonces, de tal manera que el profesional, además de manejar el sistema de riego en forma óptima, también va a estar capacitado para hacer un muy buen programa de manejo de fertilización de los cultivos, ya sea en riego por aspersión, riego por microaspersión y riego por goteo. Luego tenemos un módulo bastante fuerte en lo que se refiere a la operación y mantenimiento de sistemas de irrigación, a evaluar el sistema, cuál es la pluviometría, cuál es el tamaño de agua,
estamos con las láminas de diseño, las láminas agronómicas que estamos aplicando al cultivo, de tal manera que nos va a permitir tener, de tal manera que el profesional va a tener una gran cantidad de herramientas para adaptarse a cualquier tipo de cultivo que exista tanto en la costa como en la sierra ecuatoriana. Y finalmente, como un módulo complementario, viene el tema de lo que es el drenaje de tierras agrícolas, por ejemplo, en la costa ecuatoriana, en la provincia del Guayas, en la provincia de El Oro, sí, siempre los meses de mayor cantidad de precipitaciones son los meses de marzo y abril. Entonces, normalmente en esos meses no se riega porque la cantidad de agua es abundante, de tal manera que los suelos están saturados y más bien necesitamos drenar ese exceso de agua de la parcela. De tal manera que el maestrante va a tener una visión global del manejo del agua, tanto a través del sistema de irrigación como a través del drenaje de tierras agrícolas. En ese contexto, de cara al cambio climático, o cómo nosotros podemos combatir o cómo podemos adaptarnos al cambio climático, el cual tiene las siguientes repercusiones dentro del campo de la agricultura. Por ejemplo, el cambio climático es un término utilizado para referirse prácticamente a la variación de la temperatura. En promedio, a nivel mundial, existe ya un incremento de la temperatura de 1.5 grados centígrados. Ese incremento de temperatura, ¿cómo repercute desde el punto de vista de la agricultura? Eso a nosotros nos repercute de la siguiente manera. Primero, existe una mayor tasa de evapotranspiración, es decir, los cultivos ahora necesitan de una mayor cantidad de agua para poder cubrir su requerimiento hídrico. Por otro lado, las precipitaciones han cambiado en intensidad y frecuencia. Hoy en día vemos que lo que llovía antes en un mes, hoy llueve en un día. Por lo tanto, nos crea inundaciones, nos crea problemas por anegamiento, entonces tenemos que trabajar de la mano con los sistemas de drenaje. Por otro lado, este incremento de temperatura, sí, no solo afecta el cultivo por un exceso de temperatura al mediodía, sino que en los días de verano en la noche se produce un descenso de la temperatura. Por lo tanto, se puede dar el caso de que los ciclos de vegetativo del cultivo se esté alargando, mientras en otros sitios, al incrementarse la temperatura, el ciclo vegetativo del cultivo se está reduciendo. Hay serios problemas con el tema de la floración. Por ejemplo, el cultivo de maíz, el cultivo de papas, todos estos cultivos están siendo hoy afectados por este fenómeno de la variación de la temperatura. En forma paralela, nosotros tenemos ahora un incremento de la presencia de plagas. Las plagas o los insectos se han movido de pisos altitudinales, de un piso a otro piso, porque obviamente encuentran un mejor ambiente para sobrevivir, pero en cambio eso se ha convertido en un problema para los agricultores que normalmente no estaban preparados para poder realizar el control de plagas y enfermedades. Entonces tenemos un problema serio que al menos de pequeño agricultor, el agricultor que tiene una pequeña parcela o que hace una agricultura de subsistencia, están en serios problemas con el manejo realmente de sus cultivos. Por ejemplo, mire usted que en el Valle de Tumbaco, que está a 2.400 metros sobre el nivel medio del mar, ya desde hace aproximadamente unos 10 años ingresó una plaga que normalmente los ingenieros agrónomos le conocen como la punta morada, ¿sí? Y hoy en día, al 2022, ya, usted no puede producir una papa en el Valle de Tumbaco. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que por efecto de la variación del clima, si ya, por ejemplo, en el Valle de Tumbaco, que era una zona productora de patatas, de frijol de maíz, al menos de patatas, ya no hay cómo, porque ni siquiera se recupera la semilla que usted la sembró. Bien, con relación al manejo del agua de riego, esta variación del clima, este incremento de temperatura, lo que ha hecho es incrementar la tasa de transpiración en un 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros normalmente disponíamos del agua de lluvia, unos 1.000 milímetros para la cosecha, para nuestros cultivos, hoy tenemos apenas 700 disponibles.
Entonces, al haber una menor cantidad de agua y dentro de los diferentes programas que existen de cómo combatir el cambio climático, una de ellas es, por ejemplo, mire usted, ¿cuál es el rendimiento promedio del frijol a nivel nacional? Es de 1 tonelada por hectárea. 1 tonelada por hectárea, 22 quintales por hectárea. Con el riego por goteo y manejándolo en forma intermitente, tal como se producen los cultivos hidropónicos, podemos alcanzar 5 toneladas, es decir, multiplicar por 5 la producción en una misma superficie con la mitad de agua y la mitad de fertilizantes. Vamos ahora con maíz. ¿Cuál es el rendimiento del maíz dulce, del que comemos para mote, del que comemos para tostado? En promedio, de 2 a 3 toneladas. Con la tecnificación del riego por goteo, bien manejado eficientemente, alcanzamos las 7 toneladas, es decir, duplicamos la producción en una misma superficie con una menor cantidad de agua y una menor cantidad de fertilizantes.